País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. Analizamos los temas de interés nacional e internacional ocurridos en el país en las últimas horas. Mucho congreso, mucho de leyes, mucho de presiones, mucho de tensiones y situaciones a nivel nacional, a nivel general, sobre estos proyectos relacionados con el Código Penal, pero también con el Código Laboral, la Ley de Residuos Sólidos. La Ley de Residuos Sólidos, importante, la Ley de Alquileres, la Ley de contrataciones públicas, la ley sobre el DNI. Algunas están pendientes, otras están pasando en el Congreso, un Congreso que está acelerado por terminar las cosas pendientes antes de que concluya la prórroga de la legislatura que hiciera el presidente Luis Abinader y que concluye el miércoles de la semana próxima, día 5 de agosto. Fue prorrogada del 26 de julio al 5 de agosto para conocer una serie de proyectos pendientes. Especialmente estamos hablando de el tema del Congreso, que tiene que ver mucho con la ejecutoria presidencial. Entramos en el mes próximo ya inmediatamente hacia el 16 de agosto, que es la fecha aniversario del inicio de gestión del presidente Luis Abinader en el 2020, 4 años al 2024, del 2024, un año al 2025 en su segundo periodo. 5 años de corrido en la administración de Luis Abinader. Tiene un acto el mismo día 16 o el día 15, parece que es el día 15, tienen un acto de presentación del año ahí en Sanssouci, en el techado de Sanssouci. Un acto del PRM, encabezado por el presidente, que es el líder principal del PRM, para celebrar la gestión de 5 años, la gestión de un año del gobierno de Luis Abinader en su segundo periodo. Junto con esto, cuando entra el mes de agosto, la ola de rumores, que si van a haber cambios, mucha gente está esperando entrar al tren gubernamental en los 3 años que restan oficialmente, porque Luis Abinader no va a ser ya presidente. Él ya anunció que se retira del Palacio del Poder el 16 de agosto del 2028. Entonces mucha gente dice, se nos está yendo el tiempo, yo no he tenido ninguna oportunidad, o otros que quieren pasar a otro puesto dentro de la administración pública, que lo entienden más importantes, más interesantes para ellos, de más prestigio, etcétera, etcétera. Otros que están pensando, bueno, se me concluyó el tiempo, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me van a llevar? Y entonces en eso surgen los morbos internos dentro del propio gobierno, dentro del propio partido de gobierno y desde las periferias, los partidos políticos de la oposición, los aliados, los medios de comunicación, los analistas, todo esto, y se genera en las redes sociales, ni se diga, se genera este morbo de quién van a quitar. Ya andan gabinetes circulando y ya se dan nombres y se habla incluso de que hay fricciones entre posibles personas que salgan del tren gubernamental y otros que entren a sustituirlos. Hay de todo. Y esto realmente no es bueno, pero ocurre. Y esto pasa. Y no podemos pensar que cuando se comienza el periodo ya hacia la parte final de una gestión, ocurren estas cosas. Luis Abinader ha mantenido un control muy
completo y total de la ejecución del gobierno. Ahí no hay de que hay gente que nada de eso. Incluso con todo y el hecho de que hay precandidatos y aspirantes que son funcionarios del gobierno, dirigentes del partido, también no ha habido esa puja. Se ha llevado 2 o 3 veces la atención, aguanten los cañones, vamos a dejar las campañas internas, vamos a bajarle un poco a esa situación que lo que hace que genera presión y tensión, incluso dentro de la propia administración pública. Pero eso está en una forma, pues está al margen precisamente de toda esta oleada de versiones y de rumores sobre cambios en puestos importantes en el tren gubernativo. ¿Se van a dar? No se sabe. Es una decisión propia del presidente de la República, del Poder Ejecutivo. Tan personal de él, que toma las decisiones en el momento y si lo considera de lugar. Eso de que le impusieron, de que le dijeron, de que nada, eso no es verdad. Este es un régimen presidencialista y así funciona. Pero hay que esperar y como les digo, esto es motivo de morbo bajo todas las cosas. Miren, el Congreso Nacional, en ese afán de la parte final de una gestión legislativa que concluye ahora la primera legislatura del año, deja pendiente el Código Laboral, que ya había sido consensuado, que tenía esto, pero no pudieron llegar al final a conclusiones definitivas porque se le introdujeron otros cambios, el sector empresarial hizo otras reconsideraciones de lo que se había discutido y se había consensuado inicialmente y quedó aplazado para la próxima legislatura. No así necesariamente el Código Penal, cuyo principal escollo eran las 3 causales, pero que surgieron una serie de consideraciones nuevas, diferentes, que motivó su retraso, que motivó otras negociaciones, y está por verse entonces la decisión final del Poder Ejecutivo, que es quien tiene la última palabra de si lo promulga o de si lo devuelve al Congreso con observaciones en algunos de sus decisiones, en algunos de sus articulados. La ley sobre compras y contrataciones fue aprobada, fue promulgada, hay gente que dice que se quedó esto, que se quedó aquello, siempre hay requilorios, pero ya está en ejecución. Lo propio con la ley de alquileres, por aquí, que sí, por aquí. Lo que tiene un serio problema es la ley de residuos sólidos, que ha recibido el embate de muchas críticas, principalmente también del sector empresarial privado, entre ellos el sector turístico, entre ellos el sector industrial, y el presidente ha hablado de su observación, porque no está de acuerdo con una serie de, principalmente el tema ese de las tarifas que se están aplicando para la recolección de los residuos sólidos. Pero está también pendiente la ley del DNI, que crea el DNI, que fue motivo de controversias generadas principalmente cuando la Sociedad Dominicana de Diarios, los grandes periódicos, los grandes medios dieron la primera alerta de que contenía articulados y disposiciones que violaban, que reñían con la libertad de prensa, con la libertad de expresión en República Dominicana, en las atribuciones a la Autoridad de Seguridad Nacional, a la Autoridad de Inteligencia Nacional. Entonces, en el marco de esta situación,
muchas reuniones, reconsideraciones, informes, redacción nueva, se introdujo de nuevo, se aprobó en primera lectura, pero está pendiente de seguir los trámites, a ver si llenan las satisfacciones y las expectativas de las reconsideraciones que se hicieron sobre la primera ley que había sido ya votada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Promulgada por el Poder Ejecutivo, quien introdujo entonces una reforma de esa propia ley con las garantías incluso de que no iba a ser puesta en ejecución para que no se hablara de violaciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa en el país. Ese es el panorama congresual. Pero en este trajín del panorama congresual han surgido voces de grupos que también tienen sus reconsideraciones sobre algunas leyes y la aplicación de normas en Cámara de Diputados y en el Senado, que va a ser motivo de que en las legislaturas pendientes va a haber mayores confrontaciones y no va a ser tan fácil lograr acuerdos. Eso se ve venir. Eso se ve venir. La Junta Central Electoral ha anunciado oficialmente que la renovación de la cédula de identidad electoral que estaba fijada para el 2024, para ser a finales del 2024, después de los procesos electorales, se va a realizar a partir del mes de octubre de este año, como está establecido en el último cronograma que se hizo. Se hicieron ajustes, se hicieron acuerdos, los problemas de licitación y finalmente fue aceptada por los delegados de los partidos y se había hablado de que hay un retraso, no es lógico, en el inicio de este proceso que puede durar fácilmente un año. Hay que empadronar prácticamente nueva vez, recolectar los datos y emitir la nueva cédula, lo cual toma mucho tiempo de toda la población adulta. Todo el que es mayor de 18 años tendrá su cédula renovada y las cédulas de menores, incluso se está hablando de bajar la edad, de que era a partir de los 16 años, se ha hablado de los 14, se ha hablado de los 15 años, que pueda tener un documento de identidad toda persona que ya esté en ese proceso de la adolescencia y la juventud. La Junta garantiza que en octubre va a comenzar, pese a las dilaciones que ha tenido todo el proceso, y que va a comenzar y que se va a cumplir en los tiempos, en el cronograma que se ha establecido la Junta Central Electoral para realizar estos cambios necesarios en la nueva cédula de identidad y electoral. Permítame la pausa. En medio de crecientes denuncias por la escasez de cupos en centros educativos públicos, a poco tiempo del inicio del año escolar, el presidente Luis Abinader se reunió con el Ministerio de Educación para sostener una segunda reunión con el ministro Luis Miguel de Camps. Tras el encuentro se espera que se anuncien medidas concretas para ampliar la cobertura educativa ante la evidente falta de aulas y falta de terminación de los centros en construcción. Dos tribunales del Distrito Nacional impusieron medida de coerción contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge, conocida como La Torita, ambos imputados por difamación e injuria en perjuicio de la ministra del Interior y Policía, Farideh Raful. En tanto, al hablar en el programa El Día, la ministra Farideh Raful consideró que detrás de las difamaciones e injurias surgidas en su contra en redes sociales existe una estructura que podría tener raíces dentro de su propio partido. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, advirtió hoy que el descrédito causado por los comentarios y críticas que se hacen en las redes sociales y programas que se transmiten en el país
ha provocado que personas serias y honestas no quieran ocupar puestos en el sector público. Rosalba Ramos anunció además que inició una serie de investigaciones encaminadas a identificar patrones de conducta que puedan configurar esquemas de chantaje sistemático, aprovechamiento indebido de plataformas mediáticas y uso instrumental del periodismo como herramienta de presión ilegítima. Uno de los terremotos más potentes jamás registrados remeció el extremo oriental de Rusia en la madrugada del miércoles, provocando olas de tsunami en Japón, Hawái y en la costa oeste de los Estados Unidos. No se reportaron daños significativos por el momento, pero las autoridades advirtieron a la población que se mantenga alejada de la costa y apuntaron que el riesgo podría durar más de un día. Los puertos de la península de Kamchatka, en Rusia, cerca del epicentro del temblor de magnitud 8,8 en escala Richter, se inundaron mientras los residentes huían tierra adentro, con olas blancas que se estrellaban en la costa del norte de Japón. Los autos llenaron las carreteras y las autopistas en la capital de Hawái, Honolulu, con el tránsito paralizado incluso en áreas alejadas de la costa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado hoy el nuevo ultimátum a Rusia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca del conflicto ucraniano, al indicar que si el país está preparado para enfrentar nuevas restricciones económicas. El vocero presidencial ruso mencionó la inmunidad de la nación con tales medidas. Llevamos mucho tiempo viviendo bajo un gran número de sanciones y nuestra economía ha estado funcionando bajo un gran número de restricciones. Por lo tanto, por supuesto, ya hemos desarrollado una cierta inmunidad, declaró Peskov a la prensa. Seguimos registrando todas las declaraciones que llegan del presidente Trump y de otros representantes internacionales sobre este asunto, agregó. La Oficina del Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, OFAC, por sus siglas en inglés, anunció una recompensa de hasta $25 millones por información que lleve al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusan de conspiración, de narcoterrorismo, importación de cocaína, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, lo que ha estado aconteciendo en los últimos, no voy a decir los últimos días, en las últimas semanas en República Dominicana, es muy importante en el sentido de, estoy buscando aquí este comunicado, porque se ha estado manejando en los últimos días una situación bastante difícil, compleja, incómoda, que es la relacionada con el ejercicio de libertad de prensa en República Dominicana. Gracias por su paciencia en lo que buscaba esto. En las últimas semanas ha estallado una serie de demandas
de querellas, de acusaciones ante la justicia, los tribunales, por difamación e injuria, por violación a las leyes de alta tecnología, todo empaquetado en lo que se ha dado ser una serie de diatribas, de desinformaciones, de acusaciones, de difamaciones, a través de las redes sociales principalmente. Ha acontecido que el uso de redes sociales por parte de cualquier persona dentro del ejercicio de libertad de prensa que reside en República Dominicana, a mucha honra, muchas personas han tomado el rábano por las hojas y han entendido que esto que establece la Constitución de libertad plena de expresión y de prensa les sirve para poder hacer y decir lo que les venga en gana, contra quien les venga en gana, sin consecuencia alguna. Y no es así. Las leyes establecen claramente cuáles son los parámetros y cuáles son los lineamientos que debe cumplir una sociedad para su convivencia cotidiana. El hecho de que yo tenga la oportunidad de tener este espacio y de poder venir aquí a ejercer la libertad de prensa como periodista que soy, no me da ese derecho, la oportunidad o la libertad de yo poder decir lo que me dé la gana de quien me dé la gana sin ninguna consecuencia, sin ninguna prueba, acusarlo, difamarlo y hasta extorsionarlo. Las redes sociales se han desbordado en los últimos tiempos. Y esto aquí en República Dominicana hay una serie de personas que se ha elegido en que son comunicadores y que además ejercen un derecho periodístico. No son periodistas, sino que pueden hablar de informaciones y de todo esto en un ejercicio periodístico. Vaya usted a ver. Ocurre, acontece y viene a ser que diferentes personas en las últimas semanas han dicho, basta ya, hasta aquí, vamos para los tribunales, y han sometido a varias personas y han hecho advertencias a otras sobre las consecuencias por la difamación y hasta por extorsión en su contra. En eso han radicado sus demandas y sus querellas. Y yo soy totalmente partícipe de que así como yo tengo el derecho, me creo en el derecho, de poder decir lo que me venga en ganas, también usted que está de ese lado del televisor, cualquier persona también tiene el derecho a invocar su réplica y su demanda de que su honra no sea dañada, de que su nombre no sea propio para una difamación, de que no se le distorsione con mentiras y con calumnias para una extorsión. Ese es el derecho de cada uno. Esto es un camino de dos vías. Esto es un camino de dos vías, señores. En ese caso, en ese tenor, son varias las querellas depositadas. Y en esta misma semana se han comenzado a emitir y se han emitido varios fallos. Medidas de coerción, juicios que van para adelante, que no hay conciliación, que hay que ir a los tribunales a probar lo que usted dijo, que no valen ahora, la cosa, y las disculpas, no valen disculpas, usted fue muy guapo, muy guapa, al momento de decir lo que le dio la gana y con fiereza, pruébelo, demuéstrelo o pague las consecuencias.
Yo creo que ha llegado el momento en que tengamos que poner las cosas en blanco y negro. Muchas veces se ha usado el tema de sometimientos a la justicia, principalmente cuando hay presiones contra los poderosos, contra los gobiernos, que usan ese mecanismo para atemorizar a los que ejercen el derecho plenamente, con conciencia, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Pero no en este caso de estas vagabunderías que se están produciendo. No es posible. No es posible. Por eso yo soy partidario de que cada persona tiene el derecho de exigir una reparación de su nombre, de su honra, y sentar en el banquillo de los acusados para que se pruebe lo que se está diciendo en su contra, porque esto hay que pararlo, definitivamente. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, emitió un comunicado a la opinión pública, señores, que lo dice todo, este comunicado, y dice, cita nombres, cita situaciones específicas de lo que ha estado pasando, de personas involucradas en estos actos de difamación, de injuria, de extorsión, de casos emblemáticos que están en los medios, y ella dice, entre otras cosas, déjame ver si puedo leerlo, porque acuérdense que yo, ¿verdad? Desde esta Procuraduría General de la República, con claridad, esto debe detenerse, no por censura, sino por decencia, no por temor, sino por convicción. Vamos a actuar dentro del marco de la ley para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de cada ciudadano a no ser víctima de campañas difamatorias ni de presiones mediáticas encubiertas. Nuestro rol no es vigilar, sino de prevenir los delitos. Pero cuando las ideas se convierten en armas y las palabras en mecanismos de coerción, el Estado debe responder y así lo haremos. Eso dice la fiscal de distrito, la doctora Rosalba Ramos, en un comunicado que explica lo que está pasando y por qué el Ministerio Público ha estado al lado, en muchos de los casos, de las personas que han presentado querellas por difamación, por injuria, por extorsión, por calumnias. Nosotros gozamos de libertad de prensa en República Dominicana y no podemos permitir que un grupito de personas, de fascinerosos, de gente sin conceptos, que dicen todo tipo de malas palabras incluso, que se pronuncian con un mal gusto terrible de lo que es el derecho de los demás y la dignidad de los demás. Como de personas que cuando usted lo oye hablar se da cuenta de la baja estofa que representan. Y eso no podemos permitirlo. No podemos caer en que ese ejercicio de libertades consagrado constitucionalmente y respetado incluso por las propias autoridades, en sentido general, no de estas ni las anteriores, sino hace mucho tiempo que en República Dominicana hay un libre ejercicio de la prensa y de la libertad de expresión, con virtudes y defectos, con traumas y cortapisas eventualmente, disfrazadas y públicas, pero en sentido general tenemos la oportunidad de sentarnos en un sitio como este y de plantear realmente ese ejercicio libérrimo constitucional que nos sirva de ejemplo. En esta semana en mi columna del Listín Diario Oye País
Hablo de la desgracia ocurrida la semana pasada en el sector de Naco, las enseñanzas que nos deja y la necesidad de apretar mecanismos para tratar de salvar a mucha gente de esos estados de perturbación mental que sufren principalmente nuestros jóvenes y adolescentes, nuestros hombres, nuestros adultos jóvenes. Debemos hacer más. Salud mental, así titulo mi columna de esta semana en el Listín Diario. La comparto con ustedes a continuación. El psicólogo César Zapata hace unos meses y el psiquiatra Luis Ortega la semana pasada coinciden en entrevistas periodísticas que les hiciera por separado en el serio problema que representa en el país los trastornos de conducta y los problemas mentales más profundos que acusa un alto porcentaje de nuestros jóvenes. Los trastornos de salud mental son complejos, difíciles. Dos puntos son relevantes: la detección a tiempo, buscar ayuda profesional y el seguimiento, y el otro es el altísimo costo. La generalidad de los psiquiatras y psicólogos no toman seguros médicos, pero asimismo, los seguros generalmente no cubren honorarios, ni los estudios necesarios para el diagnóstico, ni los medicamentos imprescindibles. Y cualquiera, la consulta, los estudios y los medicamentos son pero extremadamente caros, inaccesibles para cualquier familia de clase pobre o media. Barreras para lograr ayuda profesional a tiempo. Los centros CAID son apenas uno de los servicios públicos que ayudan a enfrentar algunos de los problemas de la salud mental en su primera etapa, acción que se circunscribe a niños hasta los 12 años, con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral y el síndrome de Down. El presidente Abinader dijo este lunes en su encuentro La Semanal, a propósito de la tragedia de la semana pasada en el sector Naco, que es un tema muy complejo. No es solamente la política del gobierno, es también la atención de la familia. Sí, se debe hacer más. Es un tema universal que en algún momento tiene que revisarse. Mientras, el periodista Fernando Quirós sigue clamando a viva voz que se aplique la ley de 2023 sobre políticas de atención, protección e inclusión de personas con estos trastornos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en este segmento de todas las semanas sobre la economía. La economía en el país, la economía en el mundo, su incidencia, el diario vivir, la cotidianidad en República Dominicana. Carlos Cuello, nuestro especialista, nadie mejor que él para ponernos al día de lo que está pasando y lo que se proyecta muchas veces. El presidente Luis Abinader habló esta semana en La Semanal precisamente sobre el tema, usó una palabra, ralentizar o ralentizamiento de la economía. ¿Qué significa esto? Y mucha gente dijo, si se pone lento es porque estamos
apretado. Si es así, ¿qué hacer? Carlos, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, ya ha concluido el primer semestre del año. El Banco Central entregó su informe sobre el comportamiento de la economía utilizando un indicador de corto plazo que es el IMAE, Índice Mensual de la Actividad Económica. Que todos los meses emite su informe de cómo va el movimiento de la economía. Son cifras, son estimaciones, obviamente, ¿no? Pero dan una idea. Te ponen en el camino de lo que hay. Exacto. Entonces, en este caso, en efecto, el mes de junio fue un mes prácticamente... estreñido. Sí, muy restringido. La economía apenas creció un 1.1% en el mes de junio, ¿no? Pero si tomamos el semestre, enero, junio, que ya sería la mitad del año, ¿no? Estamos hablando de que el crecimiento de la economía, la variación interanual es de 2.4%, para una economía que tiene una tasa media de crecimiento de un 5% y que se proyectó para este año después de casi un 5 el año pasado, entre un 4 y un 5. Obviamente que ya en el primer semestre, repito, un 2.4, como que hace bajar las expectativas. Los dos primeros trimestres, o sea, en este caso serían enero, marzo y abril, junio, el crecimiento es del 2.7 y un 2%. Y el semestre un 2.4. O sea que yo creo que ahí queda claro, ¿no?, cuál es el comportamiento que lleva la economía. No sé cómo que estamos frenados. Sí. Pero, ¿qué hacer para revertir esa situación? Mira. Porque uno dice, bueno, sí, tengo el problema, pero a veces, ¿y? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cuál es su efecto? Vamos a ponerlo en el año. Sí, ya no podemos cambiar lo que pasó. No, claro. Lógico. No, claro. O sea, que habría que tomar medidas, y yo creo que el Banco Central ha estado tomando, no sé si serán suficientes para revertir, como tú bien destacas, esa tendencia, ¿no? El año pasado también el segundo semestre fue mejor que el primero. Sí. Pero, ¿qué pasa con este año? Este es un año en el que no solamente los factores nacionales están incidiendo. El contexto de la economía global tiene una alta ponderación en lo que es este comportamiento. El hecho mismo de que la Reserva Federal haya mantenido su tasa invariable contra vientos y mareas y todas las presiones del mundo. Eso, lógicamente, que limita también lo que pueden ser las decisiones en ese sentido de política monetaria del Banco Central. De hecho, al concluir este mes, ahora el Banco Central deberá revisar su tasa de política monetaria. No se puede esperar mucho. Sí, mientras esté allá, tú lo has venido diciendo a todo lo largo del año y del año pasado. Ese no será un instrumento. Mientras no haya un movimiento allá. Difícilmente ese sea un instrumento. Y no parece ser que vaya a pasar un cambio importante en los Estados Unidos. Por el momento no. Incluso para lo que se prevé para este año, que si hay variaciones van a ser fracciones muy poco significativas, porque la inflación está en un 2.7 y el objetivo meta inflación de la economía norteamericana es un 2%. Y las expectativas que se tienen hasta que se defina, las aguas se calmen, ¿no?, es de que la política arancelaria podría tener un impacto sobre la inflación, que es lo que ha contemplado todo el tiempo el Fondo Monetario Internacional y la misma Reserva Federal. Entonces, en el caso nuestro, como te digo, ya las expectativas de crecimiento, dependiendo qué se pueda hacer con el segundo semestre. Mira, el Banco Central podría seguir inyectando recursos utilizando cualquier otro de los otros instrumentos de política monetaria, sin descartar la tasa de interés, porque lo cierto es que además del contexto de la economía global, también está incidiendo aquí la baja inversión, la caída de la inversión, tanto pública como privada. Claro. Y obviamente las tasas de interés, el costo del dinero, claro, pero también las expectativas de la gente. O sea, lo que la gente espera, los agentes económicos, en otras palabras, para hablar de la gente y las empresas, ¿qué podemos esperar del futuro? Con un panorama, con un entorno muy convulso. Y aquí, Carlos, yo entiendo que tendrá que producirse la conjunción de dos cosas. La realidad
de la economía y la realidad de las políticas que defina el gobierno central para impulsar acciones. Porque, por ejemplo, con esto que tú dices, se me ocurre pensar, creo que es un pensamiento lógico, tú me dirás, viendo lo que está pasando, los niveles de inversión, los niveles de recaudación que tiene el gobierno, los niveles de ralentización de la economía, todo el panorama manda a establecer la famosa reforma fiscal, o sea, tratar de ordenar la casa, organizarlo con un esquema ya de más control. Pero al mismo tiempo, cómo venderle a la gente o cómo la gente entender que si tiene problemas económicos tensos ahora, le van a cargar impuestos porque la gente lo ve así, a grosso modo. O sea, ahí hay que conjugar una realidad económica y una realidad de cómo vender la parte política de esas medidas. Es complejo el asunto porque ahora mismo incluso el Banco Central también está actuando con mucha cautela, porque si bien es cierto que se pretende, se aspira a un mayor crecimiento, pero sin perder lo que hasta ahora ha sido su gran logro, que es la estabilidad en materia de precios, sobre todo. El crecimiento ha sido sacrificado, pero ha habido estabilidad de precios y estabilidad cambiaria. Sí, sin saltos altos y bruscos. Que es lo que permite que el ingreso real mantenga su poder adquisitivo, ¿no? Cualquier presión cambiaria que directamente va a recaer sobre el nivel de precio va a afectar el poder adquisitivo de la gente. A final de cuentas, claro que sí. Entonces, si tú tienes una economía que está ralentizada, que lo que necesita justamente es que sus fuerzas se dinamicen, no puede penalizar a los consumidores, correcto, a los trabajadores, correcto, ¿no? Correcto. Tiene que crear, estimular la inversión para generar fuentes de trabajo también, ¿no? Claro, claro. Y eso dinamiza la economía en sentido general. Claro. De todos modos, es posible que el segundo semestre se pueda manejar con un poquito, que el desempeño sea mejor para el segundo semestre. Como te digo, la política monetaria tendrá necesariamente que incidir para que eso sea posible. Fíjate que aquí entre los sectores claves como la construcción, en el primer trimestre, enero-marzo, la construcción tuvo una tasa negativa, 1.2. En el segundo semestre, abril-junio, la construcción tuvo una tasa negativa de 3.3. Y para el semestre, la construcción tiene una tasa negativa de 2.3. O sea, eso es un sector que es uno de los más dinámicos. Claro, claro. Los servicios profesionales también tienen tasa negativa. Son los únicos dos sectores que tienen tasa negativa. Los demás, la minería ha tenido un buen desempeño. Sí, por los precios del oro principalmente. Sobre todo, sí. Energía, agua, sector financiero, los servicios tienen un crecimiento por encima de lo que es la media, de un 3.3, 3.2, 3.3 para el semestre. Y el sector financiero también, repito, que tiene los servicios financieros 9.3, 6.4 y 7.9. Paradójicamente, el sector financiero es el que está creciendo más cuando la economía está hasta cierto punto frenada. Correcto. Que tampoco es del todo positivo, porque eso afecta la tasa de morosidad y la posibilidad que la gente pueda honrar su compromiso. Se ven afectadas porque si tú le facilitas los recursos, pero la producción no está respondiendo como debería. Es contraproducente, o sea, se contrapone. Claro. El Fondo Monetario está revisando sus proyecciones para lo que resta del año. Sí, la revisó ahora a julio, había hecho revisión en abril, ¿no? Sí. Y la proyección para la economía mundial es de 3% en el año 2025 y 3.1% en el 2026. Muy ligero. Muy ligero, te iba a decir. Paso muy corto, ¿no? Por supuesto que es una revisión al alza con respecto a abril. En abril el panorama estaba mucho más confuso, estaba más turbia las aguas, los primeros 3 meses del gobierno del presidente Trump. Ya el proceso mismo como que ha ido dando un poquito más de resiliencia. O sea, uno aprende en la marcha, ¿no?
Definitivamente. Entonces, por eso en julio la revisa a la alza con respecto a lo que fueron sus proyecciones de abril, que eran muy preocupantes la situación, ¿no? Bueno, por ejemplo, el fondo ha elevado al 2.2 la proyección de crecimiento para América Latina y el Caribe en el 2025. Hay que destacar que en el año 2024 el crecimiento fue de 2.4. Y lo que se espera es que para este año sea justamente de 2.2, o sea, va a ser inferior al del año pasado. ¿No? Argentina creo que es una de las economías que va a crecer más. Claro, un rebote hasta cierto punto, ¿no? Sí, revertir la caída que tuvo. Lo que pasó aquí en el 2022. Sí, pero en el caso nuestro en el 2022 hubo un rebote y crecimiento. Claro, sí, claro. El rebote fue de un 12, la caída fue de un 8, entonces hubo un crecimiento, no del 12, pero por encima de la caída. Lógico, no, está claro. Entonces, de todos modos, la expectativa de las proyecciones del Banco Mundial en su informe sobre la perspectiva de la economía mundial siguen siendo muy, ellos mismos lo dicen ahí, que sus proyecciones son muy cautelosas, porque el panorama sigue hay unos escenarios cargado de incertidumbre. Y unos escenarios que son muy cambiantes incluso. Claro. Por ejemplo, ya con la Unión Europea parece que va a haber un entendimiento, con México está pendiente, con China todavía. Pero son entendimientos que también traen cambios en el intercambio comercial y en las relaciones económicas. Que están por venir. Claro. Porque la medida tú la tomas como un tratamiento, pero hay que esperar después la reacción. Claro. Cómo eso se refleja en el mercado. Claro. Porque eso es lo principal. De todo modo, la economía dominicana todavía, pese a ese panorama, tú sabes que se bajaron las proyecciones, 3.4, 3.3, 3.5, ojalá logremos un 3, pero si lográramos un 3, todavía estaríamos creciendo por encima de la media de América Latina. Exacto. Esa es la realidad. Pero a nosotros lo que nos interesa es vernos nosotros en nuestro propio escenario de cara, por ejemplo, al año anterior o a las proyecciones trazadas. Naturalmente que el crecimiento que podamos lograr nosotros va a depender también del contexto global, de la economía global. Totalmente. O sea, no somos autos. No podemos vernos como aislados, ¿no? Así es. Somos parte de un todo. Así es. Sin embargo, las exportaciones dominicanas, junto con las remesas, junto con otros renglones importantes, continúan, aunque con sus incertidumbres y con sus temores, pero continúan. Así es, mira, la República Dominicana exportó mercancía por 6.9 millones en los primeros 6 meses. O sea, más de 1.000 millones. Estamos hablando de 6.914.7 millones. Una proyección... Más de 1.000 millones mensuales. Sí, una proyección mayor que la del año pasado. Si se proyecta continuar en esa forma. Según la ONE, el crecimiento de un 9.4% para este primer semestre, ¿no? Y el excedente es de 595 millones de dólares, ¿no? Los bienes de consumo tienen el 40%, la materia prima el 38% y aumentaron la materia prima un 22.7%. Eso es básicamente los minerales, que representan casi la mitad de todas las exportaciones nacionales. La zona franca sigue representando el 62% de todas las exportaciones. Bajó un poco, era el 65%, porque la zona franca apenas crecieron 0.9% en este primer semestre, ¿no? Pero no se estancaron, por lo menos ni disminuyeron. Por lo menos, eso es importante. Hay que destacar también que si bien es cierto que las zonas francas representan el 62% de las exportaciones, apenas el 17.6% de las importaciones, o sea que hay un valor agregado de mano de obra, fundamentalmente, ¿no? Valor agregado nacional. El valor de, otro régimen ya es poco significativo, ¿no? Apenas un 2.4%. El país se exportó a 152 países, pero hay 10 que tienen el 87.4%. En este caso... Encabezado por Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, claro. Estados Unidos siempre será Estados Unidos nuestra principal fuente de exportación. 52%. Claro. Y el 80% de la zona franca. Sí, claro. Estados Unidos, como te decía, el 52%. La India, 9.6%. El oro se está llevando a refinar a la India. Antes era Suiza, ¿no? Sí. Y Haití,
tercer Sí, socio comercial. que es un mercado natural nuestro. El 8%. Sí, un mercado natural. El 8%. nuestro, sí. Y Puerto Rico un 5.6%. Mira, también Cierto punto, interesante. territorio norteamericano, ¿no? Las importaciones de Estados Eso te iba a decir, Unidos. ¿cómo fueron las importaciones? Exacto, las importaciones de Estados Unidos vino el 40%. Fíjate que el país importa el 40% de Estados Unidos. El 18%. Y exporta el 52%. Exacto. Y de China importa el 18%. Fíjate que, aunque obviamente aquí siempre tenemos un déficit entre lo que es la balanza comercial, o sea, importaciones y exportaciones, Que siempre ha sido. el país cubre con otras fuentes como el turismo, zona franca, que son parte de las exportaciones, la remesa y la inversión extranjera directa. En definitiva, en medio de todo, que tengamos crecimiento en las exportaciones, yo creo que es un buen Importante. síntoma. Mira, esta semana el doctor Andrés Dauaje publicó un artículo, tienes que haberlo Sí, visto. sí, sí. No te lo puse en agenda, pero, No, pues sí, lo vi, sí. pero es importantísimo. La observación que él hace, yo creo que debería crear conciencia en todo. Pero desde el titular debía crear conciencia. 75 años. 3 escenarios donde el país ha tenido un gasto corriente mayor que el ingreso corriente. O sea, los ingresos regulares, que son tributarios, fuentes recurrentes, ¿no? El déficit natural, por así decirlo. Oye, estamos hablando de abril del 65, en medio de una guerra, ¿eh? Estamos hablando del 82, que fue la década perdida y la segunda crisis petrolera, ¿no? Donde Estados Unidos incluso entró en recesión, ¿no? Correcto. Y el COVID, por supuesto, ¿no? Sí, sí. La pandemia. Exacto. Entonces, fíjate que a lo largo de esos 75 años, el gasto corriente promedio de República Dominicana es un 71%. Pero, obviamente, en la Revolución de Abril subió a un 94%. Sí. El otro periodo que te citaba era el 91, 82, y ahora está en un 90%. O sea, yo creo que esto debe preocuparnos, ¿no? Claro. Que el gasto corriente sea el 90% del total. Sí. Debe preocuparnos a todos, ¿no? Porque el año pasado lo situábamos en un 87, estamos en 90. El 90, correcto. El promedio ha sido un 71, pero fíjate que el 90, comparado con el 94 y el 91, de dos coyunturas muy graves duras, para sí, la sí. economía dominicana, ¿no? Y esto nosotros siempre lo hemos analizado, comentado aquí, ¿no? Obedece a la necesidad de una reforma fiscal, o que usted gasta menos o usted busca los ingresos. Pero no podemos seguir gastando como estamos si no estamos generando los ingresos, porque esto se está financiando con deuda. Sí, definitivamente. Y es insostenible. Y ese gasto se ha trepado a ese nivel porque uno de los grandes componentes del gasto corriente, o sea, de los requerimientos de desembolso, son los intereses para hacerle frente a la deuda. Sí, lo que significa. Y el descuido de la inversión, que está en torno al 12%, menos de un 3% sí. del Producto Interno Bruto. Sí. Cuando deberíamos destinar a la inversión entre un 4 y un 5%. No solamente porque se invierta para beneficio político de los gobernantes o de la clase política, sino por lo que esto motoriza la economía. La inversión es lo que mueve la economía. Y sobre todo la inversión pública. Sí, que es la principal. Porque hay infraestructura. Sí, es la principal. De hospitales, escuelas, que va a tener un efecto sobre los años posteriores, ¿no? Claro. Bueno, terminamos el mes de julio ya, dice adiós. Julio, el mes 7. séptimo. O sea, entramos en el mes 8, Carlos. Nos llevan como caña para el ingenio, como dice el refrán. Así es. Yo tengo que citarle a usted para el mes que viene. Ya no podemos hablar de los próximos días, sino para el mes que viene. Vamos a ver qué nos trae agosto. A ver qué nos trae agosto. Si no es Figueroa Agosto. Bueno. Gracias por acompañarme en este conversatorio sobre la economía nacional. Qué interesante y lo que está pasando a nivel del mundo. Carlos Cuello, una exposición magistral como cada semana aquí en Oye País. Nos vemos mañana nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.